Ya, chicos, lo primero aquí es definir cuáles son los niveles normales, aparentemente, de hipertensión de presión intracraniana. ¿Alguna idea, chicos, de cuáles son los valores normales de presión intracraniana? Winnie, Patricio y Luzca, ¿alguna idea? Bueno, la presión intracraniana normalmente tiene que ser más o menos o oscilar entre 5 a 15 milímetros de mercurio. Ya. Bueno, antes de esto vamos a definir más o menos cómo se maneja lo que es, hay una teoría que maneja básicamente, bueno, o explica por qué se desarrolla la hipertensión intracraniana. Siempre hay que tener en claro que tenemos tres estructuras importantes cuando hablamos, bueno, a considerar cuando hablamos de presión intracraniana o hipertensión intracraniana. Primero es que cuando hablamos de presión intracraniana debemos fijarnos en que tenemos un contenido, tenemos un continente, ya, a ver, esto. Dentro del contenido, ¿a qué me estaré refiriendo? A ver, Patricio, si yo hablo de contenido, ¿a qué me estaré refiriendo? A ver, les voy a dar opciones. A ver, cráneo, volumen sanguíneo cerebral, volumen de líquido cefalorraquídeo y parénquima cerebral. A ver, al contenido, ¿a qué me estaré refiriendo? Al volumen sanguíneo craneal, al volumen del líquido cefalorraquídeo. ¿A qué más? Y a la presión, no, presión craneal, ¿no? No, no, al parénquima cerebral. Parénquima, perdón, parénquima cerebral. Ajá, y si hablo del continente, al cráneo, ¿verdad? Ya, chicos. Entonces hay que considerar esto. Siempre que hablamos de la presión intracraneal normal, hay que considerar esto, que es el continente, que es el cráneo, y el contenido. Si ambos, bueno, si todos esos están en armonía, no vamos a tener ningún problema. Pero si aparece, a ver, vamos acá abajo, si aparece un nuevo volumen, o sea, vamos a denominarlo X, si aparece un nuevo volumen o un volumen X, voy a ver que hay una alteración. ¿Por qué? Porque si aparece un nuevo volumen ya no va a haber la homeostasis que esperábamos. Entonces literalmente tiene que abrirse un caño por el cual se tiene que eliminar por un lado o bien sangre venosa o bien el líquido cefalorraquídeo. Entonces, si este volumen, gracias a este volumen X nuevo que ha aparecido, aumenta tanto que pasa los límites compensatorios, vamos a desarrollar una hipertensión endocraneana. Entonces, hay una teoría bastante peculiar que siempre hay que tenerla en cuenta porque es bastante preguntada, que es la teoría de Monroe y Kelly. Ya. Esa teoría de Monroe y Kelly me dice esto, que si uno de estos, bueno, de estos lugares o estructuras, si una de estas estructuras cambian el contenido o aumenta, los otros dos tienen que bajar. ¿Por qué? Porque para sumar o hacer una sumatoria de la presión intracraneana, vamos a tener que sumar tanto el volumen sanguíneo cerebral, el volumen del líquido cefalorraquídeo, el volumen del parénquima cerebral, y todo eso me va a dar, bueno, lo que es la presión intracerebral, porque va a ser el contenido dentro del continente que es el cráneo. Si alguno de estos aumenta, o sea, si aumenta, por ejemplo, el volumen de líquido cefalorraquídeo, mi volumen sanguíneo cerebral va a tener que disminuir, o el parénquima va a tener que disminuir, o sea, alguno de estos va a tener que disminuir para poder compensar y tener un equilibrio. Si no se tiene el equilibrio respecto a esta teoría, vamos a tener lo que es la hipertensión intracraneal. ¿Ya, chicos? Entonces, para definir hipertensión intracraneana, vamos a utilizar esto, hipertensión intracraneana. A ver, Patricio, ¿cómo definirías tú hipertensión intracraneana con la formulita que vimos anteriormente? Sumando todos los volúmenes, ¿cómo la definiríamos? Que aquella suma tendría que ser mayor a 15.
Ya aparte del valor mayor a 15 milímetros de mercurio, ¿cómo sería? Que el volumen sanguíneo cerebral más el volumen del... A ver, continúa. Sí, del líquido cefalorraquídeo más el parénquima cerebral tendría que ser mayor a 15. Ya, pero aparte de eso, recuerda que es sumados estos volúmenes, volumen sanguíneo cerebral, volumen del líquido cefalorraquídeo, volumen del parénquima, más el volumen X que aparece, que es el que me causa el problema. O sea, todos estos volúmenes más el volumen extra que me causa problema va a hacerme el diagnóstico de hipertensión intracraniana. O sea, gracias a esto voy a oscilar entre una presión mayor a 15. Ya, listo. A ver, entonces, para tener una hipertensión intracraniana, vamos a ver que hay alguna alteración en ambos. Bueno, en estas estructuras, ¿no? Que es básicamente el contenido. Ya. A ver, Patricio, ¿por qué crees que se puede alterar el flujo sanguíneo cerebral? ¿Por qué crees que puede encontrar alterar el flujo sanguíneo cerebral? Recuerden que la mayoría del flujo sanguíneo va a ser venoso, ¿ah? Entonces, alguna causa sería, a ver, la más frecuente es por obstrucción del sistema venoso. ¿Por qué crees que se puede obstruir el sistema venoso? A ver, lo más frecuente. ¿Por qué? A ver, ¿te escucho? Compresión de la masa o el volumen que va a crecer. Exacto, masa, exacto. Entonces una causa sería un tumor, ¿verdad? Tumor. Hay un síndrome peculiar que se llama síndrome de vena cava superior, que va a causar, bueno, frecuentemente esta obstrucción, ¿ya? Entonces, por eso tenemos una obstrucción del sistema venoso, básicamente por una masa que comprime. Y además es la patología más frecuente, ¿no? A nivel cerebral, ¿ya? A ver... Y bueno, este síndrome de vena cava superior lo encontramos en otros tipos de neoplasias, como una neoplasia pulmonar también. Entonces, no solamente las neoplasias de tipo cerebrales van a causar esta obstrucción venosa. A ver, otra cosa más por la que yo pueda tener aumento de volumen sanguíneo cerebral va a ser, por ejemplo, en casos de una hiperemia, ¿no? Recuerden que los casos de poliglobulia va a hacer que, por ejemplo, aumente el volumen sanguíneo, que sea más espeso, que sea... Y bueno, literalmente este éxtasis va a causar una obstrucción indirecta. Entonces también hay que considerar las patologías que me causan hiperemia, porque también me va a traer como consecuencia una hipertensión intracraniana, indirectamente. Lo otro que me causaría un aumento del flujo sanguíneo cerebral va a ser la hiperemia. ¿Por qué? Perdón, la hipercapnia. ¿Por qué? Porque recuerden, chicos, que hablamos del CO2. Siempre cuando tenemos hipertensión intracraniana, recuerden que tenemos que tener cuidado con los niveles de CO2. ¿Y por qué? Porque el CO2 es un vasodilatador y obviamente si yo tengo una vasodilatación generalizada a nivel cerebral, va a llegar más sangre al cerebro, pero vamos a tener una mayor concentración, el flujo sanguíneo va a aumentar y en este caso va a ser contraproducente, ¿no? Entonces, por eso incluso en los pacientes que tienen hipertensión intracraniana tenemos una terapia que consiste en aumentar los niveles respiratorios, o sea, tener literalmente al paciente en ventilación con taquipnea para que pueda eliminar el CO2 más rápido. No es algo frecuente, pero en algunas medidas extremas se utiliza. Entonces le aumentan el volumen de ventilación, el paciente ventila mejor, ventila exageradamente, pero también elimina CO2. Entonces lo utilizamos como terapia. Sí, también es importante. A ver. Otra cosa más por la que aumentaríamos el volumen del parénquima cerebral es también por causas de masas o neoplasias. También es importante porque causa un efecto masa, ¿no? Entonces va a aumentar el volumen del parénquima, incluso va a desviar la línea media y vamos a tener otro tipo de consecuencias. Ya. Eso sería otra causa de obstrucción o el aumento del volumen del parénquima cerebral por alguna masa que obstruye, ¿no? A ver, chicos, otra cosa similar y que causa efecto masa dentro del parénquima, ¿qué sería?
A ver, Patricio, algo similar a la masa. O que puede ser un tumor. ¿Qué otra cosa podría encontrar dentro del parénquima que me aumente el volumen parenquimal cerebral? ¿Podría Aparte de pensar en un edema o algo similar? ya, edema, ¿qué otra cosa más? ¿Recuerdas que vimos? A ver, ¿Una ¿cuál es la causa? meningitis quizás? Disculpa. Ya, una inflamación, exactamente, un proceso inflamatorio que me causa edema cerebral, es decir, que todo el parénquima esté literalmente aumentado, congestionado, ya. Pero otra cosa más aparte de las masas y por un tumor, el edema también por quizás se causa infecciosa. ¿Qué otra cosa más me puede causar aumento del parénquima cerebral? ¿Recuerdas? ¿Meningitis? Ya, eso es de causa infecciosa también. ¿Qué otra cosa más? ¿Recuerdas? A ver, ¿cuál es la causa más frecuente de hemorragia supragonoidea? Ruptura de un... El aneurisma, ruptura del aneurisma. Exactamente, un aneurisma también puede causar esto, porque literalmente es una neoformación, ¿no? Neoformación vascular. Aberrante, pero neoformación. Que me puede estar causando una colección dentro del parénquima o también de tipo supranoidea. Entonces hay un aumento en el volumen del parénquima. Ya. Otra cosa más similar a un tumor, a ver, la meningitis o otro proceso inflamatorio me puede causar también abscesos, ¿verdad? Hay algunas patologías de causa infecciosa que me causan abscesos. Entonces también un absceso también me puede causar un aumento de volumen. Ya. A ver, chicos. ¿Qué me puede causar un aumento del volumen del líquido cefalorraquídeo? A ver, Winnie, ¿alguna idea? ¿Puede ser el aumento de la secreción de líquido o Ya, una disminución de su drenaje de esto? exactamente, un aumento de producción o un defecto en su reabsorción, ¿no? Ya, entonces, ¿dónde se produce el líquido cefalorraquídeo, Winnie? Ay, eso no me acuerdo. Ya, ¿qué Solo... plexo? Sí, en los plexos. Sí. Ok, entonces, si tengo alguna alteración en dónde se produce, es decir, si yo tengo una hiperplasia de plexos coroideos, voy a tener un aumento en la producción, ¿verdad? Ya, Winnie, entonces tú misma, ¿dónde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo? Eran los... algo de los... De, del subaranoideo en una de los... en las vellosidades subaracnoideas, sí, ¿verdad? sí. Exacto. Entonces, si yo tengo alguna alteración ahí, por ejemplo, si yo tengo una hemorragia subaracnoidea, voy a tener, voy a tener una obstrucción literalmente ahí, entonces no voy a poder absorber el líquido a nivel de las vellosidades. Y ahí vamos a tener un claro ejemplo de una obstrucción de drenaje también, entonces ahí también podría tener alteración o acúmulo de líquido cefalorraquídeo. Ya, de drenaje. Eso también es importante, dónde se producen y dónde se reabsorben. Ya. Entonces, hasta ahí creo que tenemos las causas más frecuentes. Ya. Es importante, chicos, porque si ven, a ver, si ven aneurismas, si ven abscesos, colecciones, edemas, efecto masa, si ven hiperplasia, plexos coroideos o alguna hemorragia subaranoidea o algún otro tipo de causa que me pueda estar causando un aumento del volumen en alguno de estos, siempre hay que pensar en una posible interpretación intracraneana. ¿Ya? Ya. Entonces aquí tenemos el contenido, la teoría de Monroe y Kelly también es importante, considérenla porfis. Y la definición de hipertensión intracraneana, que es un volumen, como lo dijo ya su compañero Patricio, mayor a 15 milímetros de mercurio, o una suma no compensatoria o un balance o una no homeostasis a nivel de estos volúmenes, a nivel del volumen sanguíneo cerebral, del líquido cefalorraquídeo, del parénquima y un volumen X que me está molestando o causando un desequilibrio, ¿verdad? Ya. Entonces, a ver, lo importante aquí. Además de lo que hemos mencionado, ¿cuál creen que sea la clínica inicial? Que ya le hemos ido comentando durante el transcurso de la clase, pero ¿cuál será la clínica de una hipertensión intracraneal? A ver, Patricio, Winnie, Miluska, ¿alguna idea? Ayúdense de los dibujitos también.
Creo que el glaucoma es el más representativo. ¿Glaucoma? ¿Será glaucoma? O, No sería... eh, ya, a ver, vamos a dividirlo bonito. A ver, tenemos una clínica que es la temprana y otra clínica que es la tardía. A ver, por ejemplo, la que Winnie me ha mencionado es una clínica, pero un poco más progresiva. Ya, está dentro de la temprana, pero casi al final, casi para pasar ya tardía. Dentro de la temprana tengo básicamente tres síntomas importantes dentro de la semiología que me van a indicar que es la hipertensión. A ver, Winnie me dijo glaucoma. No, no es glaucoma, pero sí hay una alteración aquí, que es, bueno, si la notas, que es un papiledema claro, que aparece al finalizar la etapa temprana, ¿ya? Entonces, si yo hago un fondo de ojo, voy a ver que el nervio óptico va a estar comprimido. Entonces, cuando se comprime el nervio óptico, va a haber un papiledema. Y bueno, es básicamente una presentación algo un poquito tardía, ¿ya? Pero al inicio, ¿qué va a ser lo importante? ¿Cuál va a ser lo importante al diagnosticar una hipertensión intracraneana? Dolor A de ver, cabeza, exacto. ¿Y cómo va a ser ese dolor? Serán, holocranial. exacto, holocraniano o pancraniano. Ya, exacto, perfecto. Entonces tenemos cefalea, holo o pancraniana. Ya, a ver, ¿qué otro síntoma puedo encontrar? Vómito, ¿Cómo va a ser ese vómito? explosivo. Matutino, exacto, explosivo. Ya, listo, muy bien. Ya. Entonces, dentro de la clínica temprana tengo esos tres. Ya. Hay una clínica tardía, que es lo que le van a preguntar porque tiene un nombre peculiar. A ver. Esta clínica es, bueno, hasta las personas que no son personal de salud lo pueden identificar porque es bastante conocida la clínica temprana, pero la clínica tardía no. Y quiero que presten bastante atención aquí, porque va a tener un nombre característico que es, bueno, tenemos como una triada que se denomina la triada de Cushing. ¿Alguien la ha escuchado o sabe a qué me estoy refiriendo? creo que venía acompañado de bradicardia y Ya. presión, creo que era hipotensión. No, hipertensión, pero está cerca, muy bien. Y a ver, ¿habrá otra alteración aparte de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca? ¿Habrá otra cosa alterada? Depresión respiratoria. Genial, perfecto. Ya, entonces cuando se acuerden de la triada de Cushing, acuérdense de esto. Frecuencia cardíaca, recuerden la frecuencia respiratoria, que es básicamente una función vital, así que no hay pierde. Y lo otro es la presión arterial. Cuando hablamos de la triada de Cushing, va a haber alteración en las funciones vitales, ¿verdad? Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y presión arterial. Entonces aquí no hay pierde. Si hablo de frecuencia cardíaca, voy a encontrar que hay una frecuencia cardíaca disminuida, o sea, yo voy a encontrar la bradicardia. Si hablo de frecuencia respiratoria, como ustedes lo comentaron, también va a estar disminuida. Entonces hablo de depresión respiratoria. Ya. Y hay una respiración característica. ¿Alguien sabe cómo se llama? Teviot. No. Empieza con C. De Cheyne-Strauss. Ya. Exactamente. Esa va a ser la respiración característica. Y si hablamos de la presión arterial, acá, a comparación de los otros dos, va a estar aumentada. O sea, yo voy a encontrar una hipertensión. Raro, sí, rarazo, pero sí, esta es la tríada de Cushing. Hipertensión, bradicardia y depresión. O sea, todos bajan excepto la presión arterial. Ya. A ver, chicos, para que se acuerden y para que no se olviden. Si yo hablo, o sea, la justificación para yo tener bradicardia es que obviamente si yo bajo mi frecuencia cardíaca, o sea, bajo mi gasto cardíaco, entonces el volumen, o sea, bajo la presión arterial, así yo voy a poder generar una respuesta para aumentar la resistencia vascular periférica. O sea, ante el cuadro clínico que es la hipertensión intracraneana, yo voy a bajar mi frecuencia cardíaca para compensar. Es algo similar con el mecanismo compensatorio de la teoría de Monro y Kelly.
sea, voy a bajar mi frecuencia cardíaca para bajar mi gasto cardíaco y para bajar mi volumen. Al hacer esto, yo contrariamente voy a aumentar mi resistencia vascular periférica, porque eso es lo que me va a causar al final la hipertensión arterial. Entonces, causando la bradicardia, también se explica la hipertensión que tengo posteriormente. Y si hablamos de la alteración de los ritmos ventilatorios, o sea, esta respiración característica de chain stroke, ¿es por qué? Porque voy a dañar básicamente el bulbo raquídeo. Entonces, recuerden que el sistema respiratorio trabaja básicamente con receptores. Entonces, si yo tengo alguna alteración de receptores a nivel del bulbo, que es donde está el centro respiratorio, voy a tener esta respiración de chain stroke. Y bueno, también recuerden que a nivel cardíaco también tenemos algunos receptores. Entonces, cualquier variación a nivel de receptores cardíacos, respiratorios, y como consecuencia una compensación entre ambas, que me va a causar alteración de la resistencia vascular periférica, eso va a explicar los tres fenómenos que vemos acá. Esto explica el cambio indirecto de la resistencia vascular periférica, le va a causar la hipertensión arterial, bradicardia, porque voy a tratar de disminuir volumen, entonces voy a bajar mi frecuencia cardíaca, y la despresión respiratoria, porque al disminuir, bueno, o al tener bradicardia y al alterarse el centro respiratorio, voy a tener, bueno, una respiración de chain stroke, ¿no? Entonces, así más o menos se enriedan estos tres. Entonces, para que no se olviden, por favor, la triada de Cushing hace referencia a las alteraciones en las funciones vitales. O sea, pienso en mi presión arterial, mi frecuencia cardíaca, mi frecuencia respiratoria. Todo está disminuido, excepto la presión arterial, que va a estar aumentada. ¿Ya? Ya, chicos. Entonces, más o menos así se maneja esto. Ya. Hasta acá hay una pregunta. Todo claro respecto a la clínica. Recuerden que es temprana y tardía. ¿Alguna pregunta? Patricio, Winnie. ¿Alguna pregunta hasta acá o continuamos con el manejo? Para que sean libres. Continuamos. Sí. Ok, continuamos. A ver, chicos, una pregunta. A ver, a cualquiera de ustedes. A ver, ¿cómo manejarían ustedes una hipertensión intracraniana? A ver, hablamos del manejo general, no del manejo específico, que es obviamente incluso en UCI, ¿no? Que se tiene que monitorizar al paciente. ¿Cómo manejaríamos una hipertensión intracraniana? A ver, ¿qué cosas debo evitar yo? Lo hemos comentado hace ratito. Lo primero que sería, ¿qué tendríamos que evitar? Que el paciente ya no respire la depresión respiratoria. ¿Podríamos dar oxígeno? Ya, entonces en ese caso tenemos que cuidar la ventilación, ¿no? Ya, eso es un importante. Otra cosa más. A ver, La frecuencia cardíaca. Ya, la frecuencia cardíaca, funciones vitales también. Pero hay algo importante. A ver, recuerden que drenaje. Eso sería más bien un manejo específico. Hablamos de manejo general. A ver, chicos, recuerden que el CO2 me causaba una vasodilatación generalizada, ¿verdad? Entonces, ¿qué otra cosa o qué otra condición médica me puede causar esta vasodilatación? Una hipotensión arterial. Ya, eso es a nivel central, pero hablamos puramente de nivel cerebral. ¿Qué otra condición me podría causar una vasodilatación? A ver, chicos, ¿qué pasa cuando tengo fiebre? ¿Hay taquicardia cuando hay fiebre? Ya, aparte de haber taquicardia. ¿Habrá una vasodilatación generalizada o no? Sí. Exacto, chicos. Cuando hablo de
fiebre, de condiciones que me alteren la ventilación, la fiebre. A ver, otra cosa más. ¿El dolor me causará alteraciones? ¿Dolor o puedo dejar al paciente así adolorido? No sé, tendrá algo que ver. Si yo lo calmo, ¿me ayudará o no? A ver, chicos. Siempre que hablamos del manejo general de la hipertensión intracraneana, tenemos que evitar básicamente esto. Primero, que haya vasodilatación a nivel cerebral. Entonces yo tengo que cuidar mi CO2 y también tengo que cuidar que el paciente no tenga fiebre. Si yo cuido esas cosas, o sea, si evito la fiebre, si le doy antipiréticos o controlo la fiebre, voy a hacer, lo crean o no, bastante. ¿Por qué? Porque la fiebre aumenta el flujo sanguíneo periférico y este obviamente aumenta el flujo sanguíneo cerebral y por ende voy a aumentar el flujo sanguíneo a nivel a nivel cerebral y eso va a aumentar la hipertensión intracraneana. Entonces siempre tengo que cuidar esas cositas esenciales. Otra cosa más es que cuando el paciente tiene dolor, yo voy a aumentar el flujo sanguíneo periférico. Entonces, indirectamente también voy a aumentar o voy a causar más hipertensión intracraneal. ¿Ya? Entonces, siempre a un paciente yo voy a cuidar estas cositas. O sea, le voy a darle pseudoanalgesia, voy a sedarlo incluso. Hay algunas personas que, bueno, dentro del manejo que vamos a ver más adelante, el manejo terapéutico especializado, a veces incluso se les induce el coma, ¿no? Para disminuir el edema cerebral y evitar más daño al paciente. Entonces luego, posteriormente ya se va, bueno, de acuerdo a la monitorización, vamos a poder progresar y, bueno, quitarlo del coma al paciente. En algunos casos extremos, ¿no? Ya. Entonces, dentro del manejo general, lo primero que voy a hacer es darle pseudoanalgesia. O sea, el paciente no tiene que tener dolor porque lo que busco es no alterar ningún tipo la vascularización a nivel periférica que me pueda aumentar más esta hipertensión intracraneal. Entonces, siempre, pseudoanalgesia, o sea, no dolor, no fiebre y cuidando el CO2, ¿ya? Entonces, dentro del manejo general está la normoventilación. Ojo que hablamos del manejo general, no del manejo específico, que es donde les comenté que a veces ponemos en ventilación mecánica a los pacientes, ¿no? Eso ya es específico. Aquí hablamos de general, en primer lugar. Normoventilación, ¿por qué? Porque su CO2 tiene que estar normal. O sea, ¿cuándo consideramos un CO2 normal? A ver, chicos, Paolo, Patricio, Winnie, ¿alguna idea? ¿Los valores del CO2 normal? La presión del... Ah, no. Ajá. Eh, A ver, en el AGA que ustedes toman, ¿cuáles son los rangos de CO2 normales? El punto de corte es 40 ya, pero ¿de cuándo a cuándo consideran CO2 normal? 35, 45. Exactamente. Yo voy a tratar de que el paciente esté entre estos niveles. ¿Ya? Entonces, con una normoventilación, el paciente tiene que estar en estos niveles, dentro del manejo general. ¿Ya? Entonces, por ahora, lo que quiero que recuerden es eso. Manejo general de la hipertensión, una normoventilación, cuidar que el paciente no tenga fiebre, una pseudoanalgesia para evitar el dolor. Y lo otro sería que, bueno, siempre suelen aconsejar que el paciente tenga una cabecera en 30 grados. ¿Por qué? Porque de esa manera voy a disminuir el flujo venoso, al tener un mejor, bueno, de acuerdo a la posición, ¿no? Voy a disminuir y así, bueno, va a bajar de cierta forma la presión intracraneal. Entonces, esas van a ser las medidas generales. Siempre cabecera en 30 grados, pseudoanalgesia y normoventilación, cuidar que el paciente no tenga fiebre y mantener niveles de CO2 dentro de ese rango, o sea, en un rango normal. ¿Ya? Ya, chicos. Ahora sí, vamos a hablar del manejo general. Bueno, perdón, especializado. Al paciente lo voy a monitorizar, obviamente, cuando ya lo pase a un hospital especializado, lo voy a tener en UCI. ¿Por qué? Porque tengo que monitorizar la presión arterial, la presión intracraneal, y la única forma es con una máquina de tipo invasiva y conectada, ¿no? Entonces, ahí va a ser la monitorización. El tratamiento de elección para una hipertensión intracraneana causada por TEC. A ver, chicos,
¿Cuál es el medicamento mágico que utilizamos para la hipertensión intracraneana? Portec. Ojo que estoy aclarando que es Portec nada más. Recuerdan, empezaba con M. El manitol. Exacto, el manitol. Ajá. Este diurético es literalmente mágico. O sea, yo le voy a dar 1 gramo por kilogramo de peso al paciente, así de formulita, en bolo. Y luego le disminuyo la dosis, pero inicialmente le voy a dar 1 gramo por kilo en bolo. Y este diurético es mágico, porque es un diurético osmótico, entonces lo único que tengo que hacer es darle este diurético. Ojo, solamente la hipertensión intracraneal causada por TEC. Cuando es causada por tumores o algún otro tipo de patología, no le voy a poder dar manitol. Solamente cuando tenga un antecedente de TEC, o sea, un trauma, y del paciente haga hipertensión intracraneana, mi primera opción y la mejor va a ser el manitol, ¿ya? Entonces, lo que tengo que hacer es, obviamente, si le doy diurético, voy a tener que vigilar la diuresis, siempre, por favor, diuresis. Y otra cosa más, la presión arterial también, porque recuerden que al manejar diuresis manejo volumen, y el paciente puede estar hipertenso, con un cuadro de hipertensión intracraneana y todo, pero si utilizo diuréticos, obviamente va a bajar el volumen y por la poscarga voy a, de repente, si no controlo estos niveles de presión arterial o si no la vigilo, voy a hipotensarlo y agravar el cuadro, ¿no? Ya. Otra cosa que podemos usar aquí también los barbitúricos. A ver, no me sale acá. El fenobarbital, perdón, el pentobarbital es el que más se utiliza. Ya. Y bueno, esto es básicamente para dar una neuroprotección. Recuerden que incluso hablamos de que a veces se les daba un coma inducido para disminuir el edema cerebral. Ya, algo así sucede acá. Le vamos a dar barbitúricos para una neuroprotección. ¿Por qué? Porque tienen un metabolismo central, entonces va a disminuir los requerimientos. Ya, entonces así me va a ayudar a disminuir la hipertensión intracerebral. Y otra cosa que ya no se utiliza mucho, pero es una medida bien extrema, que es la hiperventilación terapéutica, pero solamente vamos a utilizarla por 48 horas, porque, a ver chicos, si yo a un paciente lo conecto a un ventilador mecánico, voy a hacer que respire más, su frecuencia respiratoria va a aumentar, pero ¿qué voy a tener como resultado si lo dejo por, bueno, más de 48 horas o un largo rato? De una hipercapnia, y si le hago ventilación, ¿a qué lo voy a llevar? Al otro extremo, ¿verdad? El paciente entonces, ¿cómo va a estar? Hipoventilando. Ya, no, perdón, no sería hipoventilando, estaría aumentando la ventilación porque está conectado a un ventilador mecánico, pero ¿cómo estarán sus niveles de CO2? De una hipercapnia que tenía, voy a tener una Hipocapnia. Exacto, hipocapnia. Recuerden esos términos, hipercapnia, hipocapnia, chicos. Hiperventilación es diferente, ¿ya? Si tengo una hipocapnia, aparte de oxígeno, ¿qué otra cosa hace que el cerebro tenga un metabolismo adecuado? ¿Es en el nivel de la circulación? No. A ver, ¿cuál es el combustible del cerebro? A ver, así, en palabras claras. ¿Qué utilizaría más? ¿Qué energía? De tipo, aparte de llevar oxígeno, el cerebro, ¿qué tipo no sé, de energía utiliza? La glucosa, ¿verdad? Exacto, la glucosa, sin miedo, chicos, sin miedo. Entonces, si yo evito que llegue mucho flujo de sangre al cerebro, no solamente voy a impedir que llegue oxígeno, sino también que llegue glucosa. Entonces, lo que el cerebro requiere para su metabolismo, obtener un metabolismo adecuado, es eso. Entonces, si lo dejo mucho tiempo en hiperventilación terapéutica, lo que yo voy a hacer es llevar ese metabolismo a un metabolismo anaeróbico. Entonces va a producir el metabolismo anaeróbico que produce ácido láctico, ¿verdad?
Entonces yo voy a tener a un paciente con una acidosis de tipo metabólico, o sea, lo voy a complicar bastante, ¿ya? Entonces incluso llevarlo a la muerte solamente por esto. Entonces, esta medida se puede aplicar, pero máximo por 40 horas y en pacientes críticos, ¿ya, chicos? Ya no se usa mucho, pero a veces es una medida extrema. A ver, otra cosa más que se utiliza. También se utiliza la craneectomía descompresiva, similar a las medidas que utilizábamos en los hematomas, pero acá es básicamente para descomprimir. A veces se le hace la craneectomía y se le quita ese pedacito de cráneo y luego se coloca en el peritoneo y en una intervención secundaria, en un par de meses cuando se resuelve el cuadro, se le vuelve a colocar, ¿no? Y nada más. Ya, bueno. Dentro de las medidas es eso. Aquí está el manejo específico, chicos. A ver, le vamos a indicar acá. A ver. Ya, chicos. Siempre acuérdense, por favor, del monitor. Al inicio un bolo, 1 gramo por kilogramo peso, así facilito. Lo segundo que podríamos usar es los barbitúricos para neuroprotección. Lo tercero que podríamos usar es la hiperventilación terapéutica, por eso ven esta maquinita. Lo cuarto que podríamos usar, y a último que se utiliza en algunos casos y centros especializados, es la craneotomía descompresiva también, ¿ya? Siempre acuérdense, por favor, de su mejor amigo el manitol, cuidando los niveles de diuresis y presión arterial para no hipotensar al paciente. También de los barbitúricos, de la neuroprotección, del pentobarbital y nada más, chicos. Ya. A ver, ¿hasta acá alguna pregunta, chicos? Chicos, ¿hasta aquí alguna pregunta? Ojo, otra cosa que les quería comentar es que la próxima semana, o sea, esta semana que viene, vamos a hacer banqueo de esa parte de neuro, vamos a hacer unas preguntas, o sea, la clase va a ser eso, porque me interesa que fijen eso. De repente vayan a tener que ver la clase de nuevo, repasar un poquito, pero es importante que tengan esos temas claros, sobre todo hematomas. Bueno, lo de Glasgow es al toque, pero igual vamos a hacer algunas preguntas, así que esta semana va a ser banqueo de neuro, ¿ya? Porque los temas anteriores han sido bastante sencillos y, bueno, ustedes lo hemos resuelto más rápido y han respondido durante la clase mejor, pero ese tema sí fue un poco más amplio, entonces en la próxima clase vamos a tener un banqueo solo de neuro, ¿ya? ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? Yo tengo una pregunta con respecto a una diapo que creo que no escuché porque me distraje un poco, pero era sobre en la parte de en la diapo 11, donde ¿Ya? creo que Está. pusiste AM y yo puse como adulto mayor y angiopatía amiloide, o sea que era una causa de que también pueda producir en este caso la hemorragia intracraneana. No sé Sí. si... Ajá. Lo que pasa es que la hemorragia intracraneana, la primera causa es TEC por trauma. Pero si nos vamos al otro lado, que nos interesa saber las otras causas de parte del TEC, porque el tema central es el TEC ahora, pero si tenemos una hemorragia intracraneana de causa aparentemente espontánea, es primero porque tenemos un antecedente de hipertensión arterial que ha causado aneurismas, maltratada, de larga data, X. Ya sabes, en las zonas más frecuentes, que es el putamen, la cápsula interna en segundo lugar, luego el tálamo y la cápsula externa. Ya. Otra cosa más que puede ser causa de un hematoma intracraneano espontáneo es la angiopatía amiloide, más sospecharla en adultos mayores en los que no tenemos antecedente de hipertensión arterial, pero simplemente por ser adultos mayores y tener factores, no sé, dislipidémicos, entre otros. Siempre en adultos mayores sospechar la angiopatía amiloide. Ya. Si tenemos una rotura espontánea o un hematoma intracraneano en niños, vamos a sospechar de una malformación arteriovenosa, porque hablamos de niños y jóvenes. Y si tenemos, bueno, básicamente eso, ¿ya? Esa era tu duda, por eso pusiste AM. Sí, gracias, esto no sé, sí, está bien. Sí, no te preocupes. ¿Alguna otra duda, chicos?
Ya chicos, por favor repasen las características de las imágenes en tomografía de los hematomas. A ver, la forma de semiluna, de un hematoma, ¿a qué hematoma me refiero? Si tengo la forma de semiluna, hiperdensa en una tomografía, ¿qué tipo de hematoma refiere? Y si tengo el antecedente de TEC nada más. Estaría hablando de un hematoma, a ver, Stephanie. ¿Tubular? Exacto, subdural. De tipo agudo, subagudo o crónico. Hiperdenso estoy hablando. Subagudo, sí. No. Hiperdenso, agudo, exactamente. Acuérdense que los agudos son los blanquitos, los hiperdensos. Cuando tengo un proceso ya crónico, voy a encontrar de tipo isodenso o hipodenso, o sea, negritos o igual que el parenquim. ¿Ya chicos? Prepárense, por favor, lean sobre eso, vamos a hacer preguntas y full banqueo. Ya entonces, chicos, ¿alguna otra duda? Ya están advertidos, porfa, para que estén capos en neuro. ¿Alguna otra duda, chicos? Winnie, Patricio, Nancy, ¿alguna otra duda? Todo está claro por mi parte. Todo quedó bastante claro. ¿Sí? Ok, perfecto. Ya entonces, chicos, nos vemos la próxima semana para el banqueo. Repasen, por favor, los signos de la fractura de base de cráneo. Lo que hemos visto, por favor, diferencia entre conmoción, contusión, las fracturas lineales, cuando merita un estudio tomográfico, también en qué zona particularmente meritaría el estudio tomográfico, las fracturas lineales. Si tengo una radiografía en qué zona la lesión, hipertensión intracraniana, que podría venir, las triadas, la clínica temprana, tardía, la teoría de Monroe y Kelly que siempre dice, bueno, es básicamente un balance, ¿no? Si algo disminuye, el otro tiene que aumentar, bueno, si algo aumenta, el otro tiene que disminuir, si ese balance se rompe, es cuando tenemos la hipertensión intracraniana, ya. Y siempre los cuidados, el manejo general, ya. Acuérdense, manejar la fiebre, CO2 y darle manejo del dolor o pseudoanalgesia, ya. Y el específico, siempre acuérdense del manitol, por favor, ya. Ya chicos, entonces nos vemos la próxima semana, acuérdense, prepárense para el banqueo y ya pues eso, entonces nada más. Hasta luego chicos, cuídense, estudien. Chao. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias, Chao. Rosa. Ok, hasta luego. Chao.